buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto, Isla Sombrero. Se titulaba el cartel que sale siempre, bueno, pues anunciando este programa de que va a ir. Isla Sombrero, cuentos y descuentos, es el último libro de Juan Carlos de Sancho. Juan Carlos de Sancho, un escritor que ha estado muchas veces con nosotros, que guarda una relación con TAC Televisión, bueno, de años atrás, en el cual también hemos utilizado alguna vez su casa cueva en Artenara para grabar algún programa, o sea que tiene mucha relación con nosotros. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, José Luis, una vez más por aquí. Y aparte de eso, hemos sido pues compañeros de pequeños y hemos compartido muchos momentos de nuestra juventud e infancia. Juan Carlos, Isla Sombrero, cuentos y descuentos. Yo no sé si anteriormente habías escrito algún libro de cuentos, no lo sé, pero ¿por qué? Hombre, no he escrito, sí he escrito cuentos, y cuentos para niños incluso, ¿no? Que no los he editado todavía. Bueno, yo me hablaba de publicar, efectivamente. Sí, de publicar, pero escribir sí. Lo que pasa que ahora era el momento que salieran a la luz, porque los libros ellos buscan su momento, no los decides tú. Yo suelo escribir varios libros al mismo tiempo durante, por ejemplo, 4 o 5 años, y cuando ya el libro me dice, tuk tuk, quiero salir, porque ya está para publicar, porque publicar es hacerlo público, entonces ya lo saco. Los cuentos no son nada fáciles de escribir. Decía García Márquez, por ejemplo, que escribir una novela es pegar ladrillos para construir una casa. Y a mí se me ocurrió que quizás a lo mejor un cuento es una casa dentro de un solo ladrillo. Borges, en cambio, decía que un cuento es una revelación que te llega al principio y al final, pero lo que está en medio es el trabajo de luego de elaborarlo. Este libro, por ejemplo, me ha costado casi 4 años, los 68 cuentos. Este libro, el Isla Sombrero, primero el título, ¿por qué viene Isla Sombrero, cuentos y descuentos? Porque lo de descuentos me imagino que no es un descuento. Sí, no, lo de Isla Sombrero fue porque a mí siempre me ha gustado buscar títulos que generen una cierta inquietud, una cierta duda, ¿no? Evidentemente un sombrero no es una isla, pero yo me encontré ese término, Isla Sombrero, en un poema de Matsubacho, que es un poeta japonés, y que decía algo así, ¿dónde estarás, Isla Sombrero? Y eso fue una revelación, lo que decía Borges, ¿no? Me llegó, ¿dónde estará, Isla Sombrero? Y entonces dije, bueno, qué bien, ese es el título. Y de hecho, aquel día en Madrid, que fue cuando descubrí ese poema, lo escribí sobre la marcha. Entonces la idea fue que me había encontrado un sombrero rodeado de agua en el rastro de Madrid. Y entonces el dueño de ese puesto al personaje le dice, menos mal que usted se ha dado cuenta que es una isla. Y entonces se me ocurrió que ese sombrero me servía para proteger las ideas que tenía en la cabeza para que no se escaparan. Era un sombrero mágico rodeado de agua, pero que inevitablemente inundó varios vagones del metro de Madrid. Y a partir de ahí, de ese cuento, ya empezaron a nacer otros, o algunos cuentos que tenía escritos en otros blogs, que yo suelo escribir mucho a mano. Y se empezaron a engarzar unos con otros y al final terminó en ese. He dejado fuera pues, unos cuantos porque no estaban para publicar. Porque estos cuentos son para adultos, ¿no? Para adultos, no, son cuentos para adultos, son cuentos un poco de pensamiento filosóficos, sin moraleja, sin una moralina interna, sino yo voy soltando entre líneas, dentro de esas historias fantásticas que tiene el cuento, lo que quiero contar, lo que quiero explicar, pero sin pedagogía, sino que cada lector saque sus conclusiones en base a su experiencia con la vida, ¿no? Una de las cosas que he observado, sobre todo en los últimos libros, yo me imagino que algún sentido y algún significado tiene. Veo que tus libros no son tochos, veo que son libros de fácil lectura. ¿Eso tiene algún significado, el que tú no los hagas eso en plan de 500 páginas? No, hombre, tengo varias novelas escritas y ya las sacaré cuando ellas digan que están para salir. No tengo prisa. Pero hacer un libro así de ese... Ahora me acordaba del tranvía. Sí, del tren del infinito, sí. Que es un libro pequeño, pero ten en cuenta que
escribir libros pequeños no es fácil, porque Tienes que condensar. Claro, yo tengo que contar una idea en un ladrillo. Y eso no es nada fácil, porque dentro de ese cuento, que a lo mejor tiene una página y media, tienes que exponer la exposición, el nudo y el desenlace. Tienes que medir las palabras con lupa. Hay cuentos que he tardado 3 semanas en terminarlos y a lo mejor es un folio nada más, porque tiene que quedar claro desde la primera frase a dónde vas a ir, quién es el personaje, cuál es la acción y cuál es el resultado. Eso es muy complicado. Escribir cuentos es lo más difícil. Y tenía unos 80 por ahí, se han quedado en 68. Pero la novela es un trabajo quizás más sistemático, más cotidiano. En cambio, este libro tarda, la gente me dice, tan pequeño, tan estrecho y tantos años. Y es que los cuentos no son me siento y hago 40. Si no estás en el metro de Madrid te viene un cuento. Estás en un viaje en avión a México y de repente alguien dice una palabra ahí al fondo y clac, la coges, la apuntas, porque es algo que te llama la atención. Esa es la revelación que dice Borges, pero luego escribirla es lo complicado. Es muy difícil escribir cuentos. Lo ha editado Mercurio. Mercurio Editorial, sí, que la verdad que yo agradezco la labor que han hecho, porque Jorge Luis Liri, la verdad que ha hecho un trabajo importante y con mucha gente, y sobre todo aquí en Canarias, como hemos hablado otros años, que es muy difícil, ¿no? Aunque decía Galdós, que nuestro paisano, que si un libro tiene piernas, camina, si no tiene piernas, no camina. O sea que la suerte de los libros está echada. Sí, bueno, que también hay veces que puede tener piernas, pero no camina porque no porque hay, nadie lo mueve. nadie- Hombre, en ese sentido yo te agradezco, José Luis, que haya un programa de una televisión local que le dedique una hora casi a hablar de libros. Eso es algo inaudito en otros medios. En ese sentido yo te felicito y te doy las gracias, y está muy bien que lo hagas porque no es fácil mover la cultura hoy en día, pero no aquí, sino en ninguna parte del mundo. Con este libro, con Isla Sombrero, ¿qué buscas? Sobre todo con respecto al público, a esos lectores que pueden ir a adquirirlo, pueden comprarlo, pueden cogerlo en sus manos. ¿Qué es lo que buscaba este libro? ¿O qué es lo que busca? Yo lo que busco fundamentalmente es que haya pensamiento dentro de cada cuento, que haya una reflexión filosófica, pero no sentando cátedra, sino dando una visión de lo imprevisto que es todo. Hay un cuento, por ejemplo, que se llama Tomoko, y es una niña japonesa. Curiosamente ella es amiga mía, es violinista del Teatro Real de Madrid, ella es de Tokio. La conocí gracias a través de un amigo. Y un día en su casa, viendo unos cerezos, se me ocurrió hacerle un cuento pequeñito que se llama Tomoko, de una niña japonesa, una chica japonesa que le gustan los rollitos de primavera chinos. Eso es una especie de como ironía, porque entre Japón y China a veces ha habido competencia. Yo lo dejo ahí. Pero un día descubre que por la nariz y por las orejas le salen cerezos. Y Tomoko decide dejar de comer, plantarse en el jardín de su casa y dejar que crezcan los cerezos. Ya está. Ese es el cuento. Claro, hay gente que me dice, ¿pero qué quieres contar con eso? Yo no sé, lo que tú creas. Para mí, la idea es que a veces no dejamos crecer lo que sale espontáneamente. Pero yo no lo digo ahí, moraleja. No. En cambio, otras personas lo leen el cuento de una forma estética. Ay, qué bonito, lo podría dibujar. ¿Me das una idea para una foto o para un dibujo? Y yo, pues ya está. Es decir, que el lector deduzca lo que crea, y eso es lo que me ha costado más trabajo, que el cuento no sea pedagógico ni moral, sino que saque su propia conclusión el lector desde su libertad. Eso es algo muy complicado. Yo creo que humildemente lo he conseguido poco a poco. Me ha costado muchísimos años llegar a esa situación, porque en otras cosas, en otras novelas o en otros estilos, pues la exposición, el nudo y el desenlace está más claro: quién es el asesino, quién es el bueno, quién es el malo. Yo no trabajo con eso, ni siquiera defino mucho los personajes, sino que el lector invente, que añada lo que yo no puse. ¿Cómo va la distribución de este libro? ¿Va bien? ¿Ha tenido aceptación? Sí, la verdad que me voy a comprar un chalet ahora por la venta. Sí, bueno, el tema de la venta, el tema de la ganancia ya lo No, hemos eso es complicado, ¿no? Pero la verdad que no sé, tiene piernas, se está moviendo. Ahora lo presento en Madrid y luego en Barcelona. Ya estoy gestionando con actores de Madrid y de Barcelona y canarios, actores jóvenes canarios que están allí buscándose la vida.
han dicho que sí, porque la idea es que en la presentación ellos presenten de alguna manera el libro interpretando mis cuentos. De hecho, les he dicho que ni quiero saber cómo lo van a ver, porque en cada ciudad donde lo presento son 8 actores los que interpretan mis cuentos. Y es una forma de hacer tipos de presentaciones distintas, de compartir la cultura con otros agentes culturales como pueden ser los actores. Entonces yo quiero hablar menos en mis presentaciones y que en este caso, con este libro, pues sean los actores los que sean los que presenten el libro. Y de hecho yo me voy a poner en el público también como un espectador más y ver a mis personajes vivos en base a lo que cada actor ha descubierto, porque yo no intento no dirigirlos. Así en Barcelona serán otros actores, en Madrid, en Sevilla también probablemente, y así descubro yo si cada actor lector, cómo ha visto él al personaje, y eso me fascina porque así aprendo yo también de ellos. Esas presentaciones fuera de la isla, de esta isla sombrero como Gran Canaria, Sí. ¿Cómo resulta? ¿Cómo son recibidas? Pues la verdad que muy bien, porque aunque los cuentos en España no tienen mucha aceptación editorial incluso, luego les encanta porque, bueno, puede parecer un poco jactancioso por mi parte, vanidoso, pero les encanta en el sentido de que nuestra literatura, o la literatura que yo practico, no es cartesiana, no es moralista, sino tiene un componente de fantasía, de ficción, de surrealismo incluso, que es muy típico de nosotros los escritores de aquí, ¿no? Y la verdad que se está recibiendo bien, pero mucho mejor creo que en Latinoamérica, donde probablemente vaya a la Feria del Libro de Durango en noviembre a presentarlo y haré una gira por varios estados mexicanos, porque allí, al haber menos medios para publicar, hay más tradición oral, los cuentos, ¿no?, que se cuentan los abuelos y tal, y todo eso es una tradición que aquí también en España y en Canarias lo ha habido de toda la vida, ¿no? Pero en Latinoamérica los cuentos se valoran mucho más. Ahí está Monterroso, Ribeiro, un gran cuentista peruano, Julio Cortázar, que escribía cuentos, Rulfo. Es decir, hay una tradición, pero poco a poco, incluso pienso yo que con el auge de la prisa y de esta velocidad de que no hay tiempo para leer, porque ya la gente lee más en el móvil, cosas pequeñas y el microrrelato, pues llegará un momento que yo creo que puede haber un auge de la literatura de cuentos, ¿no? Tengo esa esperanza, pero por ahora va funcionando bien el libro. Además, sobre todo por eso bueno, es un libro fácil de manejar, ¿no? Que es fácil Sí, incluso de leer, que no va a dar tiempo uno de aburrirse, ¿no? Porque además, ¿cuántas páginas tiene? Que no lo sé ahora mismo aquí. 149. 149. Parece que tenías menos, pero Sí, tiene sí. unas poquitas, ¿no? Sí, pero es como el diccionario del mono leído, que también que es un libro fácil de leer, pero yo creo que lo sencillo lleva también a lo profundo. Mira, Borges tenía una frase que me encantaba, ¿no? Que era un gran cuentista, por cierto, que antes no lo nombré. Dice, escribo pese a las palabras, porque las palabras son el obstáculo. Cuando tú tienes que repetir o releer para ver qué quiso decir, la palabra se está convirtiendo en un obstáculo. Entonces lo bueno es llegar a un momento en que cuando tú escribas, no se note la palabra, sino que enseguida salte la idea, salte la emoción que está ahí dentro, sobre todo el argumento. Pero para eso hay que hacer auténticas virguerías, como decimos los canarios, ¿no? Por eso te digo que un cuento es como una micronovela. La palabra descuento, de alguna manera lo pongo ahí en el subtítulo, como que yo descuento 327 páginas y la dejo en una. Y te lo cuento ahí, en esa sola página, te cuento las 320 que vienen, que eso lo añadirás tú con tu fantasía. O sea, que es una manera de simplificar más el libro, ¿no? Eso es muy complicado. Es muy complicado porque yo incluso le he dicho a la gente, escribe una carta de amor a alguien, a ver si te sale. Pero no hagas 334 páginas, cuéntala en 2 líneas lo que sientes. Muy complicado. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y yo les voy a dejar los siguientes minutos. Vamos a ver lo que fue la presentación de este libro en el Museo Poeta Domingo Rivero, porque una presentación novedosa que hacía Juan Carlos de Sancho es que actores
representaban sus cuentos. Yo creo que merece la pena verlo. Le vamos a dejar con unos minutitos y después de ello enseguida volvemos. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Y que caen muchos libros al suelo, pero aturdido, empujo de un lado a otro mi ira, saltando como un canguro, planeando sobre nuestras cabezas desarticuladas. Alguien toca con insistencia la puerta, el timbre, pero a ninguno de los presentes se le ocurre abrir. Cuando visito una casa como esta, me pregunto qué han podido hacer sus inquilinos para merecer tan desproporcionada condena. Cada familia incluye en su oferta alojativa su particular colección de fantasmas caseros. Hace poco, un escritor muy influyente realizó esta inesperada confesión. Pertenezco a una familia de seres mudos. Nunca hablamos de lo que hay que hablar, de lo que verdaderamente nos tiene preocupados. Cerré el periódico y pensé, ¿será su familia una colección de fantasmas como casi todas las familias? Si nunca hablan de lo esencial, ¿serán ellos los verdaderos fantasmas de la casa? Por la acera observo un grupo de distinguidos fantasmas que se dirigen a cumplir con su trabajo diario. Unos cuantos han entrado a tomar su desayuno habitual en el bar donde ahora me encuentro. Nada más sentarse, me han guiñado un ojo. E inmediatamente se han vuelto invisibles. Solo estábamos el palo y yo. Hoy voy a conocer a un nuevo escritor norteamericano. Estoy muy ansioso por conocerlo. Tengo muchas ganas de conocer y de leer nuevos escritores de cuentos. ¿Cómo se llama el nuevo escritor? Donald Balterme. ¿Y qué ha escrito ese escritor? Él ha escrito La Niña. Sí, de hecho, es muy interesante. La Niña cuenta un cuento que dice así. La niña
es una niña que arranca hojas de los libros, compulsivamente. Tantas hojas arranca que sus padres se enfadan con ella. Y le dicen, te castigamos, pues no debes de arrancar tantas hojas. Así que la castigaron. Según tantas hojas iba arrancando la niña, era castigada en 1/4 las horas por las hojas. ¿Y cómo finaliza el cuento? Pues muy fácil. Los padres desesperados ya no sabían qué hacer. La niña cogía las hojas y las arrancaba de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. Una vez la castigaron 88 horas. ¡Una cosa de locos! Ahora mismo una ficción en mi mano y ninguna idea en la cabeza. Hasta dentro de unos días, será una experiencia errante. Un juego de luces que se cruzan. Sí. Cuando te dedicas al arte de ser varios al mismo tiempo, terminas quedándote sin ideas, con una buena colección de libros inacabados o nunca editados. Pero son sucesos de poca importancia. Las buenas ideas no suelen ser impacientes. Y la realidad es más o menos eso. Puede también ocurrir un imprevisible dolor de rodillas frente a un cuadro de Francis Picabia y que de inmediato una ambulancia aparezca por el pasillo central de la sala de exposiciones. Pueden... Sí. Puede estar ocurriendo dentro de la pupila. De tu pupila, sí. Sobre el lomo de esa yegua azul. Sí. Acaba de ocurrir. Ha llegado el momento crucial. El momento irrepetible. ¡Ay! El que no se va a repetir nunca más. Acaba de ocurrir. Esta ciudad se ha llenado de colores y de arqueología. Yo siempre he querido trabajar de sepulturero. Saber que era la persona autorizada para enviar al infierno o al paraíso al pobre difunto que aterrizaba cada día en las chacaritas. Yo prefiero los enterramientos bajo tierra. Sospecho que por ahí se llega antes al destino. Cavando soy muy rápido. Me gusta cavar cuando las golondrinas revolotean por los viejos mausoleos. Son veloces como las níqueles que se le escapaban de las manos a Zeus. Me gustan más esas divinidades antiguas que las actuales. Me incitan a comprar libros clásicos y a leer poesía en el poco rato libre que tengo. La gente se muere mucho. Me hierve la sangre. Soy un escritor sobrio. Escribo relatos de forma sensata, sin apenas margen de error. Necesito definir la singularidad conceptual, biográfica y cinética de todos mis protagonistas antes de empezar a escribir. No creo en esas alucinaciones y en esos fantasmas que a menudo se le aparecen al narrador neófito. Doy un portazo al cuaderno a ver si aplasto a este infeliz e insolente moscardón. No se moleste, señor escritor, me dice. Ya he entrado en el cuento. De aquí no me saca usted ni con forceps. Ya sabe lo que pasa a menudo.
En otro cuento se le metió una maldita idea en su cabeza. Ahora soy yo el nuevo inquilino. No se haga de rogar y póngame en ruta. Póngame en camino. No sea tan obstinado. Nunca, nunca seré novelista. Si esto me pasa en un pequeño cuento, no me imagino lo que podría suceder si me encaro con una novela, presionado día tras noche, mes tras mes, con estas imprevistas y alocadas apariciones. No. Llevo días encerrado en esta cápsula de cristal. Dentro, el silencio es absoluto. Me la he hecho fabricar a medida. Y no oigo rezongar al reivindicativo. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese ruido? ¿Alguien intenta romper la cápsula? No. Oiga. ¿Y ese enorme martillo qué hace? ¿Qué hace? Pare. Oiga, saca de ahí. No sea estúpido. Es usted un escritor de raza. No se haga de rogar y póngame y búscame un camino, una casa, una familia, un asesinato. Pero dentro del cuento, no fuera. Dentro de 15 o 20 párrafos. Pero dentro del cuento, no fuera. O lo hace en este preciso momento, o no lo dejaré en paz ni un solo minuto. Así fue como conocí a Fulgencio Tocapelotas, el más cabronazo de todos mis personajes. No llegó al quinto párrafo. Le seccioné la yugular en un ataque de ira creadora. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Bien, como han visto, novedosa la presentación, sobre todo, pues, de ver estos actores, cómo interpretaban los cuentos. Yo creo que además la gente que acudió al museo, que estaba lleno, hay que decirlo, todo hay que decirlo, se lo pasó bien, aparte de escucharte a ti, que estabas con Jorge ahí en esa primera parte, se lo pasó bien, viendo la actuación. Yo no. Tú no, ¿no? Yo no. Yo me lo pasé nervioso porque claro, era de pronto ves a tus personajes vivos. Y encima con la visión de cada actor, porque cada ¿Ellos uno... eligieron los cuentos o los eligieron? No, se los di yo porque son 68, si los dejo elegir, pues hubiéramos estado un año, a ver, me toca este y tal. Yo se los elegí porque los conocía, entonces a cada uno le di el cuento que yo creía, pero no los dirigí, sino que cada uno lo interpretara libremente. Pero recuerdo que estaba con mi hermana Marinés y ella me daba la mano y yo, ¿qué te pasa? Y yo, no lo sé, es que... Y luego hablando con Juan Ramón, con Profetas de Molevar, me decían que eso era... que es normal, ¿no?, cuando hay un estreno, ¿no?, de teatral. Entonces, claro, al ver a mi personaje que enterraba a los cadáveres que llevaban al cementerio, o de repente
a Cristo Quintana que habla con un palo y ves eso, pues entonces digo, bueno, qué suerte estoy teniendo, pero al mismo tiempo qué nervio, ¿no? ¿Le gustará a la gente? ¿No le gustará? Porque claro, una cosa es leer el cuento, pero otra cosa es verlo interpretado. Claro. Son dos niveles distintos, porque tú cuando lees, tú te inventas también en la película. Que por eso pasa muchas veces que cuando lees una novela que te ha gustado mucho, vas al cine y dices, esto no es lo que yo me imaginé. Pues a mí me pasaba eso. Me ponía nervioso y bueno, sufrí un poquito, pero al mismo tiempo contento de que mis personajes fueran en ese momento de verdad. Y es fascinante, ¿no? Porque yo aprendo también de los actores. Claro. Bueno, vamos a pasar. Juan Carlos de Sancho no se está quietito nunca. Yo, como lo conozco hace muchísimos años, sí. Y no se está quietito. Saltaperico, como decimos los canarios. Saltaperico, efectivamente. Bueno, pues está metido en muchas guerras entre comillas, guerras buenas. Y bueno, pues recientemente hubo un homenaje a Ricardo Lezcano. Ricardo Lezcano, un escritor, hermano de Pedro y de Francisco y de Miguel, pero bueno, que a lo mejor no se le ha reconocido tanto. Él, bueno, la última parte de su vida, bueno, bastante parte de su vida la vivió en Madrid. Y entonces se hacía ese homenaje recientemente, bueno, organizado por Juan Carlos de Sancho y algunos otros más. Cuéntame un poco de Ricardo Lezcano, porque Ricardo Lezcano, yo sé que en los últimos años, bastantes años estuvo viviendo en Madrid, hermano de Pedro, de Francisco, Paco, de Paco y de Miguel también. De Miguel y de Santiago Lezcano. Y de Santiago Lezcano. Bueno, Miguel, porque hablaremos de los 4 hermanos, ¿no? Sí. ¿Fue los 4 o fue...? Sí, fueron. Yo les edité un libro en El Rinoceronte de Durero, que era la colección que yo llevaba en Puente Palo, que luego fue una pequeña editorial de muy corta espacio, y les publiqué 4, este libro que tengo aquí también, 4 hermanos en la Isla del Tiempo. Que son los 4 que son Miguel, que son ¿no? poemas de Pedro Lezcano, de Paco Lezcano, de Ricardo Lezcano y de Miguel Lezcano. De todas maneras, yo pienso que Ricardo Lezcano es una figura a nivel nacional. Es decir, él fue columnista del País, fue director del Teatro de Cámara del Museo Canario, Insular de Cámara. Interpretaban a Samuel Beckett, a Ibsen, a Alfonso Sastre en los años 50. Tenían que luchar contra la censura. Fue un intelectual fantástico, con un estilo maravilloso de columnista de prensa. Este libro que yo le hice en concreto, el prólogo, Contra esto y aquello, define su actitud ante la vida, ¿no? Que ya lo inició con mucha profundidad con este libro, Diario de Guerra. Este libro, Diario de Guerra, lo escribió con 19 años estando en Barcelona, y aquí ya se descubría su propia personalidad y su propio estilo poético. Es maravilloso como un chaval de 19 años pudiera estar escribiendo. ¿Puedo leer un pequeño fragmento, no? Esto lo escribía Ricardo con 19 años. Tumbado sobre el colchón, he estado mucho rato despierto y con los ojos abiertos en la oscuridad. Cuando pasa una ambulancia, dibujan los faros unos resplandores que pasan rápidos por las paredes de la caseta, dejándola luego en mayor oscuridad. Pensando en las horas que han transcurrido, horas de emociones, y en las que transcurrirán mañana, me voy adormeciendo arrullado por los disparos que de tarde en tarde desgarran la quietud de la noche. Amanece el miércoles con el mayor silencio. No se oye ni un tiro, tanto que creemos que ya se ha acabado la guerra. Es decir, yo este fragmento lo leí en el Museo Canario el otro día en el homenaje, porque él cumpliría en septiembre 100 años, y yo me quedé fascinado como a esa edad él tenía ya el espíritu crítico y poético despierto. Para mí es el gran... Hombre, todos los hermanos Lezcano son muy importantes en la cultura de las islas, ¿no? Por eso les edité ese libro en concreto, ¿no? Hombre, hay distintos niveles porque hay que ser objetivos, ¿no? Pero Ricardo es el paradigma de intelectual, de director de teatro, de poeta, de filósofo, de pensador,
O sea, tiene un nivel, de hecho el país lo contrató durante muchos años y en Canarias 7 también y en la provincia fue uno de sus mejores columnistas. Este hombre, decíamos que pasó parte de su vida en Madrid. Y aquí en Gran Canaria casi 40 años. 40 años. Después de hecho, tiene un poema donde él decía, yo quiero morir aquí en mi isla, ¿no? Y de hecho hasta él quería de alguna manera morir entrando como Alfonsina en el mar y dejarse llevar, ¿no? Él aguantó muchísimos años. Él fallece a los 95 años. Me acuerdo que una vez me dijo Juanito o algo así, ¿no? Para mí era como el abuelo que no tuve, ¿no? Y él me daba un consejo que yo creo que es un consejo muy importante y además con una perspectiva de futuro, ¿no? En la realidad del mundo, ¿no? Dice, cuando llegues a mi edad, me decía él con 93 años, dice, te darás cuenta que el único verbo que da sentido a todo esto es el verbo compartir. No el verbo competir, compartir tu conocimiento con los actores. Claro, yo cuando me veo ahora con los actores, yo digo, bueno, este hombre era un adelantado, porque en aquella época, los años 50, cuando había la censura franquista, él metía a Ibsen, metía a Samuel Beckett, a nivel internacional. Yo creo que eso no se hacía ni en España. Metía a Alfonso Sastre. De hecho, yo creo que la gente de la censura franquista en aquella época ni se enteraba lo que estaban haciendo, ¿no? O sea que fue un adelantado de su época. Yo creo que él se merece mayor reconocimiento porque fue un hombre comprometido, además siempre con una profunda bondad, sin herir a la conciencia de las otras personas, pero defendiendo su postura con fuerza y con convicción, como la tenía ya desde los 19 años. Este libro, El diario de guerra, se los aconsejo que lo lean porque es una forma de ver la guerra desde un joven de 19 años, ¿no? Que todavía no tiene la experiencia de la herida, pero ya la está viendo, ¿no? Es un testimonio fantástico y bueno, en fin, si lo encuentran por ahí, pues podrán conocer a un lescano de alto voltaje. El homenaje fue todo un éxito, ¿no? Sí, la verdad que fue fantástico porque vino Antonio Rojas, que fue el periodista en Madrid canario que se preocupó de la edición. La hija Silvia Lescano me encontró en unas fotos que tenía en su casa porque no me conocía personalmente. Y luego Pepe Batista, que también estuvo en el grupo, el actor que estuvo en el grupo. Pues Antonio habló de la parte de novelista, de escritor, yo hablé del poeta que hay en todo lo que hace, porque toda la poesía perfuma toda su obra, ¿no? Fíjate como ya cuando era muy jovencito ya describía como al paso de la ambulancia pues pasaban las sombras dentro de la caseta, esa forma de contar de Ricardo, ¿no? Y todo eso lo contamos con mucho respeto para una de las grandes figuras intelectuales, no solamente de Canarias, porque él se consideraba canario. De hecho, su hermano Pedro eran uña y carne, ¿no? De hecho, también se editaron sus cartas que se dieron entre los dos. Y él, insisto, él quería morir aquí en la isla. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando de Isla Sombrero, estamos hablando de Juan Carlos de Sancho. Enseguida estamos con ustedes de nuevo. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia.
No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en el enfoque, en esta última parte dedicada a Isla Sombrero, cuentos y descuentos, Juan Carlos de Sancho. Vamos a hablar de tus proyectos, pero este libro lo puedo adquirir en cualquier librería, ¿no? Cualquier librería de las islas, y ahora próximamente lo presento en Madrid el 24 de febrero. Y se puede conseguir también en Madrid y en Barcelona, que estaré luego a lo mejor en marzo. Y después se va a quedar también en las librerías de Madrid y Barcelona. Claro, claro. Eso es lo bueno también del esfuerzo que está haciendo Mercurio Editorial, que es difundir la literatura canaria en el exterior. Claro. Cosa que cuando yo llevaba la editorial era muy complicado, porque no teníamos todo el circuito que, claro, pues hay que asegura una editorial ya con mayor producción. Claro. Bien, hablamos de tus proyectos. ¿Cómo lo llevas tú? Porque además ahora tienes más tiempo después de mi jubilación de profesor. Efectivamente. Pero bueno, yo lo veo como un paso a otra actividad, ¿no? De hecho ni lo celebré, porque para reunirte con amigos que quiero mucho y empezar a hablar si hay que echarle palomitas a las palomas, pues no, yo no me voy a hacer mayor en ese aspecto. Lo respeto, pero mucho. Pero yo quiero seguir fluyendo, ¿no? Por la vida. Le ibas a echar roscas a las palomas. Rosquita. Me ha dicho palomita. Palomita, es verdad, sí. Y rosca. Lo de toda la vida, la rosca. Toda la vida, las roscas, o sea, toda la vida. Comernos una rosca ya sabemos lo que es. Comerte una rosca es otra cosa. Pero bien, yo creo que sí, yo creo que la literatura me ha dado frescura, me ha dado inquietud. Y sobre todo lo que decía Antonio Tabucci, ¿no? Que una vez le preguntaron, ¿para usted son importantes los libros? Sus libros, dice, sí, son importantes, pero más importantes son las ilusiones, porque las ilusiones son las que nos sostienen, nos mantienen las ilusiones. Entonces a mí me gusta escribir libros, pero luego también hacer actividades. Por ejemplo, el día 13 de enero pues uní a un escritor iraquí, Abdul Hadi Sadoun, y Walter Lingan de Perú, porque los tres utilizamos a un animal en nuestros últimos libros. Es decir, yo utilicé un mono, Walter utilizó un cuy, que es un conejillo de India, y Abdul, que es iraquí, un galgo que vive la guerra de Irak. Y entonces fue un acto, yo creo que hasta político, en el sentido anticultural, ¿no? De lo que se usa, ¿no? Es decir, la literatura está por encima de las diferencias políticas, nacionales y de frontera. Porque el perro de Abdul, que se llama... Es la historia de un galgo que vive el dolor, la tragedia de la guerra de Irak. Se entiende perfectamente aquí en Canarias, en Nueva Zelanda o en la China. Y mi mono, con ese humor del mono mío, del mono leído, también se entiende en Madrid, en Perú. Y el cuy entre alemanes es la historia de Walter Lingan, que es un escritor peruano que vive en Colonia, en Alemania. Se tuvo que exiliar por temas políticos, que yo lo traje a Las Palmas también. Habla de cómo el proceso de adaptación de un estudiante peruano en Alemania le costó tanto que incluso se iba convirtiendo en un cuy, que es la tradición andina de la transformación de un hombre en animal, animal en hombre, aunque no termina como la metamorfosis de Kafka convertido en un cuy, sino va pasando de una cosa a otra. Pues el otro día en Madrid nos reunimos los tres en la Biblioteca Eugenio Trías de Madrid, en el Retiro, y hablamos el coloquio de los animales. Y a mí ese tipo de acciones me gustan, porque luego Abdul trajo a sus amigos iraquíes, Walter trajo a sus amigos peruanos y yo a mis amigos canarios madrileños, y llenamos la sala. O sea que hay otras formas de hacer cultura, y ahora próximamente nos vamos los tres a un pueblito de Cáceres, a Villanueva de la Vera, a desarrollar el mismo concepto en un pueblo, ¿no? En un ateneo que tienen allí para los estudiantes de filosofía del instituto y la gente del pueblo. O sea, esas cosas a mí me dan vida, porque siempre vas a llevar algo, pero siempre recoges algo también. Claro. Y además siempre has ido de por libre, ¿no? Bueno, ¿quién es libre del todo, no? Estamos condicionados. Cuando digo de por libre... Sí, sin mediatización de apoyo de padrinos, dices tú. Vamos a hablar claro, sí.
Sí, porque yo creo que si tú vas haciendo tu ruta en la vida vital, te vas encontrando cómplices, ¿no? Amigos que te ayudan, que te apoyan, que te enseñan. Es decir, yo un día fui a Ciudad Juárez a un encuentro de literatura y ahí encontré a un editor que iba en vaqueros, a su bola, y yo creo que los dos nos identificamos, y este es mi cómplice, José Ángel Leiva, ¿no? Y de pronto, al cabo de 2 años, me editó una antología de la poesía canaria en México y lo presenté en la Feria del Libro de México. Yo creo que hay muchos cómplices por ahí, ¿no? Y eso te da libertad, que no dependes de que te tengas que vender una ideología política, seguirle un poco la adulación al político de turno, ¿no? Pero nunca has utilizado... No, al contrario, yo no entiendo cómo, pensando como pienso, algunas veces me han dado alguna subvención, porque yo me han dado mi currículum. Fíjate, Galdós hablaba de autoridad moral y autoridad legítima. La autoridad legítima es la que te puede dar el voto, pero la moral es tu forma de ejercer esa confianza que te ha dado el pueblo, que muchas veces es todo lo contrario, llegas a la corrupción, a la manipulación. Pero si consigues autoridad moral, no es que seas un buenazo, porque nadie es bueno del todo, ¿no? Todos tenemos un yin y un yang dentro, ¿no? Pues se te respeta, incluso gente de distinta ideología a la tuya, porque tú intentas, como yo que sé, Ricardo Lescano fue un hombre que siempre fue de izquierda, pero fue sobre todo un humanista, fue un escritor que desde este libro de 19 años a este de 90, mantuvo esa ética, esa autoridad moral. Yo creo que Ricardo Lescano era una autoridad moral, porque se preocupaba de la mayoría, no solo de él. Y entonces, claro, yo no digo que yo sea igual, pero él fue mi maestro, ¿no? El verbo compartir. Que es importante. Te abre las puertas. Si vas a competir, en México me dijeron, es que usted no viene de españolito, usted viene de canario sin jaula. No sé, puede ser esa la metáfora, ¿no? De ir por libre. Canario sin jaula. Canario sin jaula. Sí. Tus proyectos pasan también por publicar nuevos libros. Tengo uno nuevo, que es un libro de filosofía, de pensamiento, que llevo ya con él también 4 años, y creo que saldrá para mayo. La gente me dice, un libro tras otro, y yo, no, es que yo escribo varios libros al mismo tiempo, ¿no? Yo estoy en esos 4 años, no solo con este de Isla Sombrero, sino de repente me salen 6 cuentos, me abrumo y me voy al otro de pensamientos, ¿no? O me pongo a ilustrar, por ejemplo, ahora acabo de ilustrarle la portada a un escritor peruano, a Melasio Castro. Entonces también la pintura me ayuda, incluso la portada de Isla Sombrero también la hice yo, con acuarela. La música, porque quien no lo sepa, Juan Carlos de Sancho en sus inicios era un cantante con su guitarra, sí, cantautor, porque yo creo que llegaste a componer... Con Juan Hernández, que es el pintor que murió, sí, cantábamos por los pueblos, componíamos canciones, sí, cantábamos por los pueblos, teníamos 17, 18 años. Es que recuerdo a Juan Carlos cantando. Sí. Eso se perdió, ¿no? No, yo siempre, sobre todo en los asaderos me toca a mí. Eso sí, yo sé que termino con el dedo hecho. Además, hemos tenido en esta casa, TAC Televisión, cierto, el cantar Juan Carlos, un villancico. Ahí en esa cueva, en esa casa cueva de Artenara, sí. Tuvimos la exclusiva de escucharlo cantar, pero eso lo arrimaste, ¿no? No. De hecho tengo varias canciones que incluso he compuesto para mi nietita, Clara, y incluso ella las ha cantado conmigo porque yo las improviso, y tengo un amigo cantautor, Alcides Queiroz, en Tenerife, que está intentando hacer arreglos de mis canciones. Tengo como 8 canciones para niños también. Pero quiero distribuir mi tiempo, porque claro, lo que pasa es que eso me divierte, eso no es trabajo, eso es, te lo pasas bien, y luego de repente llega un bajo que tú no pensabas y pues te animas y ves que compartiendo, como te digo, ¿no? Compartiendo con otra gente son cosas que te ayudan. Yo creo que todas las personas, todos los seres humanos tenemos dentro como a 15 o 20 personajes, y a veces nos deprimimos, nos angustiamos porque solo nos trabajamos uno. En cambio no le das oportunidad a que salgan los cerezos de Tomoco, ¿no? Quizás por ahí va la cosa, ¿no? Y estás tú intentando dejar crecer los cerezos. Yo sí, ya no tengo muchos cerezos. Pero sí, hombre, la vida es corta y hay que, yo qué sé, procurar ser feliz con todo eso que te sale. Porque ya te digo, yo creo que tiene mucho que ver con dar opción a esos personajes que, por ejemplo, Fernando Pessoa
los dejaba salir con sus heterónimos, ¿no? Que le dedico un cuento aquí también a Pessoa, porque él tenía la capacidad, dice, dentro de mí tengo a Alberto Calleiro, tengo a varios Ricardo Reis, tenía varias personas dentro, entonces con cada uno escribía un libro distinto, pero era él, pero con todos los brazos del pulpo. Se nos ha acabado el tiempo. Con Juan Carlos, como siempre digo, podríamos estar hablando muchísimas horas, sobre todo de esa actividad que él tiene y esa preocupación, porque además la preocupación de llevar esa historia al prójimo, que es decir, a la gente de a pie, a la gente de ese pueblo pequeñito en Cáceres era, ¿no? Sí, vamos a Villanueva de la Vera. Sí. A Villanueva de la Vera, el llevar a la gente, y además de por libre, todo a costa de su esfuerzo, también de su dinero en un determinado momento que tenga que poner él. Sí, pero un dinero bien invertido. Bien invertido. Porque luego ganas amigos, por ejemplo. Claro, a nivel de crecimiento personal, bueno, no nos cabe en el estudio. Meter a Juan Carlos hemos tenido que empujarlo, pues es grandísimo, porque ha crecido muchísimo a nivel personal. A lo mejor a nivel de dinero no, pero bueno, como aquí estamos todos iguales, él no se siente mal aquí en esta casa, porque en esta casa somos creativos y bastante pobres, que no es que no estemos muy orgullosos, pero estamos bien. Sí. Juan Carlos, desearte lo mejor, como siempre le digo a nuestros invitados, y además en el plano particular, personal, más que lo veo muchísimo mejor, después de que se ha relajado al cesar en su actividad laboral, y yo creo que ha ganado un montón físicamente, eso es importante, y bueno, pues eso, desearte sí, que ya eso tiene uno más tiempo, pero yo sí quiero decir una cosa, si me permites, sí. ¿no? Yo quiero darle gracias a esta cadena que le da la oportunidad a la gente de la cultura a expresarse, a contar esta tarea tan bonita que es hacer libros, hacer música, hacer teatro, hacer pintura, porque yo creo que hoy en día hace falta ese lugar del pensamiento para la mejora incluso de la democracia, porque la literatura, la filosofía, la música, pues desarrollan las verdaderas cualidades del ser humano. Lorca, por ejemplo, decía, bendito este trabajo que me lleva a la inutilidad. Es decir, estamos en una sociedad capitalista que todo debe ser útil, todo debe ser éxito concreto, traducido incluso en dinero. Pero la tranquilidad que te da hacer algo, de crear algo diferente y que encima haya gente como ustedes que se preocupen de difundirlo, me parece que es una labor que se merece todos mis respetos y agradecimientos. Ahí seguiremos 24 años, que queremos cumplir otros 24. Ah, qué bueno. Sí, bueno. 24 años. Pero vas haciendo mayores. Sí. Juan Carlos, gracias por estar aquí, desearte lo mejor. Gracias, y que sigas publicando, que sigas con esa forma de ser que eres, que no te estás quietito en ningún lado, y eso hace que, bueno, pues que la cultura tenga un valedor en Juan Carlos de Sancho. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, y a todos ustedes también. Con las palabras de Juan Carlos de Sancho, pues nos vamos. Gracias por estar ahí, les espero la semana que viene. Hasta siempre.